Hola amigos y sean muy bienvenidos a la Senda Interestelar y a otra parte de la serie de videos referidos a la isla Friendship, en donde hablaremos sobre una visita muy especial que iba hacia allí. En 1996, ya Ernesto de vuelta en Santiago, casado nuevamente y retomando su vida normal luego de las vivencias en la isla, a Ernesto prácticamente lo único que le quedaba de Friendship era un buen recuerdo. Pero cierto día, en la mañana temprano, sonó su teléfono y respondió. Y para su sorpresa, quien llamaba era Ariel. Ariel le dijo: hola Ernesto, ¿cómo has estado? Ernesto, un poco sorprendido, claro, le dice: bien, ¿y ustedes? Bien, todo normal, aunque ahora tuvimos un pequeño contratiempo y queremos solicitar tu ayuda si es que puedes. Por supuesto, dime en qué puedo ayudar, le dice Ernesto. Y Ariel le comenta: es que por un inconveniente de última hora tenemos a una persona que viene para aquí mañana en la mañana y se nos adelantó. ¿Sería posible que tú la fueras a buscar, la alojaras esta noche y mañana la llevaras al aeropuerto? Ningún problema, dice Ernesto, cuenta conmigo, aunque claro, un poco sorprendido por la situación. Entonces Ariel le dice: deberías irte ahora mismo a la plaza de San José de Maipo y ahí recogerlo. Ernesto entonces le dice: pero ¿cómo lo reconoceré? Y Ariel le responde que no se preocupe, que él lo conocerá. Y además le dice: no podrás confundirlo porque usa una parca para la nieve de color verde brillante que te llamará la atención. Una parca es básicamente una campera, un abrigo. Ok, le dice Ernesto. Y Ariel le dice: se llama Carl. Así que partió inmediatamente a recibir a esa persona llamada Carl. Aunque por el camino Ernesto, claro, fue pensando en toda la situación después del tiempo que había pasado. Volvía, digamos, a estar en contacto con Friendship. Entre lo que pensaba también estaba que esa famosa parca fuera lo suficientemente brillante, porque él pensaba, claro, que desde la última vez que había visto a los habitantes de Friendship, él había cambiado el auto, por lo que era bastante difícil, pensaba él, que el tal Carl lo pudiera reconocer. Hay que recordar también que estaban en el año 1994 y que todo esto de Friendship ya era bastante conocido. Y bueno, allí en la zona a la que tenía que ir al encuentro de Carl, Ernesto estaba manejando un jeep, iba con dirección al Cajón del Maipo, a buscar, como pensaba él, a un extraterrestre o quién sabe. Así que obviamente no podía quedarse callado, paró en el primer teléfono público que había y llamó a un investigador chileno, según cuenta Ernesto, que es Rodrigo Fuensalida, con la intención de pedirle que lo acompañara al encuentro, para no ser él solo el que iba a tener esta experiencia. Ernesto comenta que el teléfono sonó y sonó durante algunos minutos, pero no lo atendieron, así que siguió adelante. Al tiempo prende su radio de 11 metros, con la cual transmitía, y que él, si recuerdan en los primeros capítulos decíamos que también tenía instalada una radio de 11 metros en su vehículo, aunque había cambiado ahora el vehículo también, bueno, obviamente tenía todo el instrumental instalado también en este vehículo, así que la enciende para ver si podía ubicar a alguien conocido para que lo acompañara. Nadie de los del grupo con quien se comunicaba se encontraba en frecuencia, y desgraciadamente, obviamente en esa época aún no había teléfonos celulares, o al menos no como los que hoy había, obviamente.
había otro tipo de teléfonos portátiles y obviamente que no eran muy comunes. Cuando llega a Puente Alto, para nuevamente Ernesto y vuelve a intentar comunicarse con el investigador antes nombrado. Ahora contesta a su madre y le dice que Rodrigo no estaba y que no sabía a qué hora podría regresar. Así que, rendido ante la situación, Ernesto piensa que bueno, por lo menos lo había intentado, así que siguió su viaje hacia el Cajón del Maipo, hasta que finalmente llega a una zona denominada San José. Apenas se acerca a la plaza, divisa claramente la famosa parca o abrigo verde y a su dueño que lentamente y sonriendo caminaba hacia él. Ernesto comenta que ese abrigo realmente era verde y llamaba mucho la atención. Así que Ernesto le abrió la puerta y después de acomodar un bolso en el asiento de atrás, Carl se sentó junto a él. Representaría unos 24, 25 años, rondaría el 1,85 m de altura, rubio y de ojos azules y cabello ondulado. Lo primero que se le viene a la cabeza a Ernesto es que era fisicoculturista, este tal Carl, porque tenía un estado físico notoriamente atlético. Comenta como que era realmente bello, además de que irradiaba esa paz y tranquilidad tan propia de la gente de Friendship. Así que ya en el vehículo Ernesto le pregunta a Carl si tuvo que esperar mucho. Y Carl, sonriendo, le dijo: no, solo 2 horas con 39 minutos. Posteriormente Ernesto comenta que se da cuenta que aparentemente no usaba ningún tipo de reloj, pero bueno, evidentemente tenía de alguna forma, alguna determinada manera para controlar el tiempo de una forma tan precisa. Ernesto le dice de dónde venía. ¿De dónde vienes?, le pregunta. Y Carl le contesta haciendo un gesto: de allá arriba. Ernesto entonces, ante esa respuesta, obviamente piensa que podría significar que procedía de arriba del Cajón del Maipo, o de arriba, de más arriba. Así que no se atrevió a seguir preguntando. El transmisor de 11 metros que tenía Ernesto instalado en su Jeep estaba encendido en la frecuencia 27.215 kHz, que era la frecuencia de Octavio Ortiz, de la familia Lucero. De repente comenta Ernesto que comienza a escuchar la voz de Cristina, la esposa de Octavio Ortiz, desde su casa llamándolo a su esposo, a Octavio, desde su casa al furgón en el que trabajaba Octavio en ese momento. Ernesto le contesta: ¿Cristina? Octavio, le dice Cristina. No, Ernesto desde Móvil Taiquemó. Hola Ernestito, le dice, ¿qué haces por esos lados? Y Ernesto le comenta que estaba viajando de San José de Maipo a Santiago y llevando a alguien a quien seguramente ellos querrían conocer. ¿Sí? ¿A quién?, le dice Cristina. Es una sorpresa, vamos para allá. En ese momento Ernesto cae en la cuenta de que ni siquiera le había consultado a Carl al respecto. Pero dice que lo miró y allí estaba Carl, y como solían ser la gente de Friendship, sonrientes y con cara de complacidos, como textualmente él lo comenta. Y piensa, es que esta gente nunca se molesta. Se pregunta, ¿no? Es que no se molesta esta gente. Y Carl le dijo: sí, se adelantó, me agradaría ir a verlos. ¿Sabes quiénes son?, le dice Ernesto. Y Carl lo sabía, le dice: sí, los Lucero, los que viven en Peñalolen. Ah, dice Ernesto, pero después pensó: ¿cómo lo sabe? Siguieron su camino. Poco después de pasar las Vizcachas comenzó a sentir hambre. Así que se fijó que en la orilla de la calzada vendían tortillas al rescoldo, hechas en horno de barro.
Las llamadas tortillas allí no son la preparación de papas o patatas y huevos, ni tampoco lo que se conoce como las tortillas, por ejemplo, en México, sino que es básicamente una masa similar a un pan al que se le agregan lo que se conoce como chicharrón. Chicharrón, que son trozos básicamente de cerdo secos, fritos, de textura sólida y seca. Ernesto para un momento y compra una tortilla de estas, grande, como de unos 40 centímetros, y le ofrece la mitad a Carl. Carl pregunta, ¿qué es esto? Y Ernesto le dice, pan, pero hecho en casa. Y Carl lo acepta gustoso, y bueno, siguió conduciendo Ernesto, y mientras lo hacía iba comiendo pedazos de la masa, cuando en un momento se fija en Carl, y lo vio que mascaba lentamente y con cara de éxtasis. ¿Te gusta?, le preguntó Ernesto. Deliciosa, le contestó Carl. Y Ernesto se rió para sus adentros porque la tortilla, si bien estaba buena, no era para tanto. Carl entonces saca un trocito de chicharrón y le pregunta a Ernesto, ¿qué es esto? Y Ernesto le responde, chicharrones. ¿Y qué son?, le dice Carl. Es grasa de animal frita. ¿De cerdo?, dice Carl. Tal vez. Exactamente lo que yo no debiera comer. Pero está exquisito, le responde Carl. Y Ernesto le responde, come que lo tomado y lo bailado a uno no se lo quita a nadie. Así que Carl se quedó un buen rato pensativo mientras comía. Y luego de repente le dijo a Ernesto, a veces ustedes saben vivir. Hablando del chicharrón, de la grasa animal, ya hablaremos en el próximo video sobre eso, sobre el punto de la carne en Friendship. Hay mucho que decir sobre ese tema en el siguiente video, así que lo dejamos como un punto básico para el siguiente video. Cuando llegan a la casa de los Ortiz finalmente, Octavio ya había llegado y estaban con Paula, Andrea y Claudia, las tres hijas del matrimonio. Y lógicamente, comenta Ernesto, ellas fueron las más impresionadas por la presencia y la apariencia de Carl. Allí estuvieron durante algunos minutos, bebieron unos jugos, comenta Ernesto, y luego, a pesar de las protestas de las chiquillas, que en ese entonces eran niñas, siguieron viaje hacia Santa Ana de Chena. Al llegar al hogar de Ernesto, estaba su esposa, Ethel, que entre paréntesis solían llamarla Nati, ya por costumbre desde siempre, pero bueno, Ethel Barahona, su nueva esposa que había conocido en Friendship. Estaba ella preparando el alojamiento para Carl, quien al llegar se baja del auto, retira su bolso con sus pertenencias, vaya a saber qué pertenencias, y lo que hizo curiosamente es irse derecho hacia un grupo de álamos, de árboles de este tipo, álamos, que había a la entrada. Así que comenta Ernesto de la Fuente que Carl miraba los árboles, luego los tocaba y respiraba profundo, aunque no decía nada. Luego se agachaba y comenzaba a contemplar las plantas que crecían en el suelo. Los hijos de Ernesto, en esa época que estaban entre los 22 y los 16 años, ya se habían hecho al poco rato amigo de este individuo tan curioso. Le mostraron la parcela en donde vivían, jugaron con los perros y lanzaron piedras. No sabe, comenta Ernesto, por qué Carl estaba tan interesado en las piedras. A cada momento él se agachaba, recogía alguna piedra y la examinaba minuciosamente, y luego la volvía a dejar exactamente de donde la había tomado, la dejaba de vuelta. Uno de sus hijos, de los hijos de Ernesto me refiero, ahora en esa época ya adulto,
cuando él comenta todo esto. Aún comenta que sigue maravillado porque se criaron en el campo y por lo tanto son buenos, digamos, para tirar piedras, para arrojar piedras. Y comentan que, sin embargo, Karl es la única persona que conocen que jugando con ellos fue capaz de cruzar la parcela completamente arrojando la piedra, que son cerca de 120 metros. Así fue llegando la noche y por lo tanto la hora de dormir, para lo cual Ethel había preparado un cuarto para Karl. Sin embargo, Karl pidió que, ya que la noche estaba tan bonita, le permitieran dormir afuera. La única forma que se le ocurrió a Ernesto y a Ethel fue hacerlo dormir en la casa rodante que tenían estacionadas en el patio, donde había una cama y también había baño. Así fue como esa noche se acostaron todos y Karl pasó esa noche en la casa rodante. A la mañana siguiente se levanta temprano Ernesto, ya que aunque el avión que Karl tenía que tomar, que abordar, salía a las 11 de la mañana, Ernesto tenía que dejar varias cosas listas en su campo antes de ir a llevarlo allí, al aeropuerto. La sorpresa de Ernesto fue grande cuando lo vio a Karl al otro día acurrucado en el sofá y apenas tapado con una de las frazadas de la casa rodante. ¿Qué te pasó?, le preguntó. Casi nada, respondió mientras se daba la vuelta, y Ernesto, cuando lo vio, quedó paralizado. El rostro de Karl estaba totalmente deformado. Todo lo que se veía de la piel de Karl estaba llena de manchas rojas y la mayoría de esas manchas hinchadas. Comenta que parte del labio superior y un párpado estaban tan hinchados, tan inflamados, que parecía otra persona completamente diferente. ¿Qué te ocurre?, le dijo preocupado Ernesto al ver eso. Y Karl le dijo: solo una reacción alérgica a tus simpáticos insectos. ¿Te picaron?, le dijo Ernesto. Y Karl le responde: no, me comieron. Llamemos a un médico, le dijo Ernesto. Y Karl lo paró en seco y le dijo que no se le ocurriera eso. Y sacó un frasco de su bolso y dijo: basta con esto. Es un antialérgico, pero parecía, según Karl comenta también, que no le hacía mucho efecto. Por mucho que Ernesto trató de convencerlo de que fueran a ver a un médico, no hubo forma. Karl tenía que tomar ese avión, aunque estuviera en ese estado, y no podía perder el avión. Así que le pidió que lo ayudara por favor a levantarse. Cuando Ernesto lo toma de un brazo y comienza a levantarlo, al contacto de su piel se dio cuenta Ernesto que la temperatura de Karl era altísima. Tenía una fiebre terrible. Entonces le dice: Karl, con esta fiebre no puedes viajar. Pero bueno, Karl le dijo que tenía que hacerlo, que no había otra alternativa. Ernesto comenta que fue imposible convencerlo y al poco rato ya estaban viajando hacia el aeropuerto de Pudahuel, que era donde debía tomar su vuelo Karl. Así que logró dejarlo en la salida nacional de pasajeros, mientras todo el mundo obviamente lo miraba, porque no era para menos. Una persona rubia, atlética, alta por sobre la media, con un abrigo verde de un color terriblemente llamativo y con el rostro terriblemente inflamado. Comenta Ernesto que ese día recuerda que llegaba la selección nacional de fútbol de Chile, de algún enfrentamiento en canchas americanas, y que había allí un grupo de fanáticos esperando la llegada del equipo. Y comenta Ernesto que nunca se le ha olvidado la expresión de uno de estos fanáticos cuando miraba el rostro de Karl, que apenas podía caminar hacia el avión. Y esta persona, Ernesto comenta que le preguntó: ¿es boxeador?
Y Ernesto le contestó: sí, pero si vieras cómo quedó el otro. Así que Ernesto, luego de esto, nunca más ha sabido nada sobre Carl Rose, hijo de mujer, no perteneciente a este mundo, pero sí a la humanidad. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, esperamos que te haya aportado algo nuevo o te haya dejado al menos un estímulo a seguir reflexionando por ti mismo sobre la realidad cotidiana y las cosas que tal vez ocurran muy cerca de nosotros sin que nos demos cuenta demasiado. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook. En la descripción del video encontrarás la forma de hacerlo y también nuestro correo, el cual te recordamos que podemos tardar en contestar, aunque hacemos sinceramente todo lo posible por contestar en el menor tiempo que nos sea posible, aunque tenemos más actividad en nuestro espacio en Facebook, al menos por ahora. Así que amigos, como siempre, les ha hablado Fabián. Esto es La Senda Interestelar y nos encontramos nuevamente en el siguiente video y espero que estés muy bien. Hasta muy pronto.